abro comillas, si todas las leyes intervencionistas realmente se observaran, pronto llevarían al absurdo, cierro comillas, Ludwig von Mises. ¿Cómo vivirían los colombianos en el caso de que el país jamás hubiese perdido Panamá? ¿Cómo sería la Colombia actual sin el histórico intervencionismo extranjero? Seguramente sería un país con mayores recursos, infraestructura y turismo, pero por intereses ajenos perdimos lo nuestro. Fisher afirma que, abro comillas, los contemporáneos de finales del siglo pasado eran conscientes de vivir en un periodo de transición que llevaba en su seno profundas contradicciones, sin saber qué le depararía el nuevo siglo. Así pues, se sentían los hombres que hacían historia a finales del siglo pasado en Colombia. Cierro comillas. Lo que nuestros antecesores no entendieron era que estaban perdiendo la mayor riqueza en la historia del país, Panamá, uno de los sitios turísticos más importantes de Latinoamérica, y hoy un país que por medio del capital ha logrado conseguir una evolución nacional sencillamente increíble desde que empezó a administrar el canal. Bada afirma que, abro comillas, Roosevelt dice textualmente que Estados Unidos de América debería intervenir como policía mundial. Allí donde haya que combatir no una conculcación de los derechos humanos, no, sino un relajamiento de las normas de sociedad civilizada, cierro comillas. Con el intervencionismo estadounidense en realidad no se buscaba la defensoría del pueblo, se tendía a proteger intereses económicos y productivos de empresas norteamericanas y a los ciudadanos norteamericanos radicados en estos países que intervenían, todo con el propósito de restablecer el orden, eliminando líderes, caudillos o presidentes locales e imponiendo otros bajo su servicio, su lacayato y servidumbre política. Hablando también sobre nuestro pasado, en una investigación de la CDC se dice que, abro comillas, en 1918 los científicos todavía no habían descubierto los virus, por lo tanto no habían pruebas de laboratorio para diagnosticar, detectar o caracterizar los virus de la influenza. Los métodos para prevenir y tratar la influencia tenían limitaciones. No habían vacunas para protegerse contra la infección del virus de la influenza, medicamentos antivirales para tratar la enfermedad, ni antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias como la neumonía. Los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas como la promoción de una buena higiene personal, la implementación del aislamiento, la cuarentena y el cierre de lugares públicos como las escuelas y los teatros, cierro comillas. Por otro lado, en la actualidad sobre el COVID-19 sí hay evidencias de similitudes y diferencias respecto a una pandemia ocurrida en 1918. A estas alturas de la pandemia se ha descubierto el virus rápidamente, a diferencia de la pandemia de la gripe española, que esta pandemia ocurrió sin avisar. Es decir, que los científicos por falta de tecnología, conocimientos, avances en la ciencia, no pudieron comenzar a desarrollar una cura instantáneamente por el desconocimiento de este virus. Como se puede evidenciar en este momento, la mayoría de los países han cerrado sus comercios, vuelos internacionales y nacionales. Gracias a todos estos hechos se está viendo el real actuar de cada país, es decir, cada nación tomará sus propias decisiones. Para concluir, se puede decir que Colombia ha sido víctima del intervencionismo de los Estados Unidos de América, una nación que ha efectuado muchas políticas que van solo por intereses propios sin importar lo que le suceda a otros países. Estados Unidos ha intervenido directamente o indirectamente a la mayoría de las naciones latinoamericanas y por ende les ha traído diferentes consecuencias a estos, como la falta de soberanía y pérdida de las empresas públicas. Estas son solo unas pocas acciones hechas por esta nación doble moral que ha devastado sociedades. Por otro lado, enfocando esto a la crisis actual sobre el COVID-19, es mucho más fácil el actuar una nación que no cuenta con intervencionismo extranjero, ya que efectuaría su soberanía enfocándose a la mitigación y contención del virus dentro de su territorio.